bienvenida al conversatorio Dios, mi mente y yo, una serie de 4 temas donde hablaremos sobre la salud mental desde la perspectiva científica y de Dios. Hoy llegamos al tercer tema, luego de haber abordado la ansiedad y la depresión en las semanas anteriores. Antes de iniciar, les informamos la dinámica del evento. Para los que están conectados en el Zoom, comentarles que todos los micrófonos se mantendrán cerrados. Sin embargo, recogeremos sus preguntas que tengan durante el conversatorio a través del chat del Zoom. Si nos siguen desde Facebook, también estaremos leyendo sus comentarios y recogiendo sus preguntas. Hemos llegado al tema de las dependencias y adicciones. Y es posible que pensemos en lo difícil que será encontrar puntos concordantes entre lo que dice la psiquiatría y la Biblia al referirnos al cuidado de la salud mental. En relación a esto, nos iremos cuestionando algunas ideas preconcebidas o mitos que tenemos sobre las dependencias para finalmente responder la gran interrogante. ¿Puedo ser verdaderamente libre de una adicción? Por eso, tendremos como invitados a 2 panelistas que nos ayudarán a disipar nuestras dudas. La primera panelista es la doctora Sara Ruiz. Ella es médico psiquiatra y actualmente labora en el Hospital Hermilio Valdizán. Su especialidad es terapia dialéctica conductual, MDR, entre otras. El segundo panelista es el pastor Ricardo Jiménez, administrador y con amplia experiencia en docencia. Además, es pastor del Ministerio de Adultos de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, con más de 15 años de experiencia en consejería. Iniciaremos preguntándole al pastor Ricardo. Las semanas anteriores pudimos conversar sobre los niveles en que la ansiedad y la tristeza son reacciones naturales y humanas que tenemos. Con ello, aprendimos a validar y aceptar las emociones hasta cierto punto y a tratarlas correctamente, para evitar que se conviertan en trastornos ansiosos o depresivos. En conclusión, existe una primera fase de estas emociones que pueden ser toleradas. Sin embargo, cuando hablamos de dependencias y adicciones, ¿qué podemos tolerar? Aplicaría el versículo de 1 Corintios 6, 12, que señala, todo está permitido. Las adicciones podrían estar permitidas en nuestras vidas mientras se puedan dominar, o podría ser un error de interpretación para este versículo. Pastor Ricardo. Oye, muchas gracias Lili por esta pregunta, es muy interesante. En 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 12, la Biblia nos dice, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así como también en el pasaje paralelo de 1 Corintios, el capítulo 10, 23, nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En ambos casos, se está hablando, de acuerdo a su contexto, de los mismos textos de 1 Corintios, de patrones de conducta o comportamiento que los corintios habían adquirido y que necesitaban hacer cambios en sus vidas con respecto a 2 temas primordiales negativos: la inmoralidad sexual y a las reuniones familiares y sociales en relación a las comidas, sobre todo cuando se han ofrecido a los ídolos. Este binomio de inmoralidad e idolatría lo vemos a lo largo de toda la Biblia, que ha sido destructivo y negativo para el pueblo de Dios. Y en ambos casos, Dios nos dice que huyamos. Por ejemplo, en 1 Corintios, en el capítulo 6, 18, nos dice, huye de la fornicación. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 10, 14, nos dice que huyamos de la idolatría. Con ambas experiencias destructivas para el hijo e hija de Dios, lo que este texto nos está diciendo es que ni siquiera debemos tolerarlo o permitirnos o darnos licencias. Miren lo que dice, todas las cosas me son lícitas, gracias a Dios. Dios nos ha dado una amplia libertad para disfrutar de todo lo bueno, porque toda buena dádiva viene de Dios. Pero luego nos dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Por supuesto, el problema de la inmoralidad sexual y el problema de la idolatría es un tema que genera un cambio y un patrón en nuestra mente y en nuestra conducta que altera todas nuestras vidas
y nos lleva principalmente a alejarnos de Dios. En segundo lugar, a destruir nuestra vida espiritual y nuestra vida moral con consecuencias a nuestros cuerpos. Por esa razón, no debemos ni siquiera tolerar estos dos temas, la idolatría y la inmoralidad sexual, en cuanto a este texto se está refiriendo. Gracias por la respuesta, Pastor Ricardo. Entonces, se hace necesario definir conceptos, ya que actualmente en el contexto del COVID-19 se han evidenciado una alta necesidad de apertura de espacios sociales, lo cual podría ser hasta lógico debido al prolongado aislamiento físico que hubo. Sin embargo, llama la atención la necesidad de agregar elementos como el alcohol u otros estímulos para generar el sentido de la satisfacción en las personas, como hemos visto recientemente en las noticias. Doctora Sara, ¿estamos frente a una sociedad que presenta dependencia? ¿Existen otros tipos de adicciones que no conocemos? ¿Cómo se define una adicción correctamente? Bueno, para poder responder tus preguntas, quiero compartir algunas imágenes que nos van a ayudar en el concepto. Y mientras lo hago, hay que recordar que la sociedad ha ido cambiando en el tiempo. De hecho, cuando hablamos de adicciones, ya no nos referimos solamente a las sustancias, como estamos comúnmente acostumbrados, ¿no? Pensamos en alcohol, pensamos en tabaco, pensamos en drogas. Actualmente se han añadido un nuevo grupo donde se dicen de que las conductas también generan o tienen un potencial adictivo. Entonces, de hecho, la palabra adicto viene etimológicamente de la palabra en latín que dice addictus. Esta palabra significa entregado a o esclavo de, ¿no? Y justamente se usaba en ese contexto. Esta palabra adictus era dada a los esclavos de alguien, entonces adictus de, ¿no? Y el nombre del amo. Se mantuvo esta palabra adicto porque decimos de que una persona con este problema tiene también una esclavitud con alguna sustancia o con alguna conducta. Entonces, ¿qué es una adicción? Es un trastorno mental crónico, lleva bastante tiempo, que tiene un efecto negativo en la persona, en el individuo, pero también en la sociedad, ¿no? Se caracteriza por una incapacidad para dejar una conducta o una sustancia a pesar de los efectos negativos que estos tengan en su salud. Entonces, de hecho, estas alteraciones se dan directamente en el cerebro por la relación que hay. Hay una alteración, unas sustancias que vamos a hablar más adelante. Y justamente quiero compartirles cuáles son esas características, porque si bien les he comentado de que hay una incapacidad para dejar la sustancia o la conducta, ¿no? A pesar del daño, hay otros tipos de sintomatología que nos alertan o nos hacen pensar si tenemos un problema de adicciones. El primer punto es la relevancia. Significa que la conducta o la sustancia se convierte en lo más importante y domina mis pensamientos, mis sentimientos y mi conducta. Hay una modificación del humor porque no hay nada que pueda generarme una sensación de placer más que la sustancia o la conducta. Por más que yo intente hacer otras cosas, lo único que logra darme esa sensación es esa conducta adictiva. Cuando hablamos de tolerancia, nos referimos a que, a ver, vamos a usar de ejemplo el cigarro, ¿está bien? Digamos que al inicio yo comienzo fumando un cigarrillo porque de repente me ayuda a estar más tranquila, me baja la ansiedad, pero conforme pasa el tiempo, un cigarrillo ya no es suficiente. Entonces comienzo a consumir 2, luego 3, de pronto termino con una cajetilla diaria y así sucesivamente. Genero una tolerancia a la sustancia o aún a una conducta. Cuando hablamos de síndrome de abstinencia, nos referimos a un conjunto de síntomas que se presentan ante la suspensión de una conducta o de una sustancia. Y de hecho estos síntomas son de dos tipos, físicos y psicológicos. Los síntomas psicológicos es el deseo, tal cual, de querer consumir o de querer realizar determinada conducta. Está de repente la irritabilidad, la tristeza, la ansiedad. Y también se presentan síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, mareos, náuseas, ¿no? Pueden haber también algunos adormecimientos, entre otros. Y de hecho el síndrome de abstinencia va a variar su intensidad de acuerdo a la sustancia que yo consuma o a la conducta y a la intensidad, ¿no? ¿Qué tanto estoy metida en este tema? Cuando
Cuando hablamos del conflicto, nos referimos a un conflicto tanto interno como con el entorno. El conflicto interno es porque la persona que tiene algún problema de adicciones nunca acepta que tiene un problema de adicciones. Tiende a minimizar esa conducta, tiende a minimizar el problema. Entonces, justamente por el conflicto interno que hay la verdad es que un adicto nunca piensa en terminar siendo adicto, ¿no? Nunca inicias de esa forma. De hecho, uno comienza como jugando, ¿no? O esta frase de jugar con fuego y se termina quemando. Entonces se genera este conflicto de la ambivalencia. Y obviamente el conflicto externo se va a dar porque la pareja, la familia, los amigos suelen darse cuenta de esta relevancia que les estoy mencionando. De pronto ya no quiere salir con nosotros, ya no tiene tanto interés o está ocupando su tiempo en otras cosas. Entonces, obviamente eso va a generar un conflicto. Y la recaída, esto de, como les digo, ¿no? Una persona con adicciones suele tener muy poca conciencia de enfermedad. Entonces dicen, yo lo dejo cuando quieras, ¿no? Cuando quiero, yo lo voy a dejar. Y dicen, mira, hoy ya lo dejo. Y dura una semana, 2 semanas y vuelven a recaer. Un poco por los síntomas de abstinencia que les he mencionado más arriba. Entonces, creo que es importante saber un poco cómo son estos síntomas para poder tener claro acerca de lo que son los tipos de lo que es la abstinencia. Y me preguntaste también por los tipos de adicciones, ¿no? Inicialmente les mencioné de que cuando pensamos en adicciones, pensamos más en sustancias, drogas, tabaco y alcohol. De hecho, son los más comunes. El alcohol es la adicción más común y también más crónica. Para que una persona pueda realizar o generar una adicción al alcohol, estamos hablando de 20, 30 años de consumo de alcohol. Es bastante tiempo para que se genere una adicción y justamente por eso también es muy peligrosa porque la afectación física que genera el consumo crónico de alcohol es a nivel oftalmológico, cardiológico, gastroenterológico, dermatológicos, múltiples afectaciones físicas que genera el consumo crónico de alcohol físico. Aparte también está el tema familiar, porque si estamos hablando de 20, 30 años de consumo, esta persona simplemente no solo tiene pareja, sino también tiene familia, hijos que han crecido en ese entorno. Entonces también genera muchos conflictos. El tabaco, que de repente es una sustancia muy aceptada, ¿no? De hecho, se habla que el alcohol y el tabaco son drogas legales. Es una sustancia muy aceptada, muy común. El tema es que el tabaco, la nicotina, genera los síntomas de abstinencia son los más difíciles de manejar. Son muy incómodos y es muy difícil que una persona que desarrolla una dependencia al tabaco pueda salir al menos solo de una adicción tal cual. ¿No? Y bueno, dentro de las drogas, generalmente cuando hablamos de drogas hablamos de las ilegales, conocemos varias, tenemos a la marihuana, cocaína, de repente el tema de la pasta, algunos alucinógenos, ¿no? Creo que de todas maneras me gustaría mencionar un poquito el tema, por ejemplo, de la marihuana, porque creo que a veces es tomado también muy a la ligera, ¿no? Decimos, bueno, pero me fumo un poquito y no pasa nada. Entonces, sin embargo, la marihuana tiene dos efectos bien claros. Uno, a nivel cognitivo, hay personas de verdad que son brillantes y lamentablemente afecta la capacidad cognitiva. Y lo segundo es también a nivel afectivo. Hay algo que se llama un síndrome amotivacional por el continuo uso de marihuana, donde yo ya de pronto pareciera que no tengo aspiraciones, que no tengo motivación, que no tengo deseos de seguir adelante. Muchas veces se confunde con un cuadro depresivo, pero en la mayoría es el síndrome amotivacional producto del consumo de marihuana. Y lo interesante con las drogas, vamos a decirle interesante, es que a veces pensamos que tengo que consumir muchos años o mucha cantidad para generar una adicción. No necesariamente es así, ¿no? No como con el alcohol, que son 20, 30 años. Hay personas que basta con que consuman una sola vez para generar la adicción. Como hay personas que pueden consumir repetidamente y no generan una adicción. Entonces es una especie de ruleta rusa, ¿no? Es jugársela a ver si te genera una adicción o no. Y las otras opciones o los otros tipos que ven en la parte de abajo es lo que se llama las adicciones comportamentales o conductuales, que están todavía en estudio hoy en día, básicamente para poder clasificarlas o tipificarlas.
Y entre ellas tenemos, por ejemplo, la adicción a las drogas, donde las damas tenemos la mayor prevalencia, la adicción al sexo, donde también entra lo que es la pornografía, que es bastante común. Como digo, creo que está muy relacionado también con el tema el tema social, ¿no? Que tendemos a minimizar el efecto que pueden generar algunas conductas y al minimizarlo entro a estos mundos. Adicción al trabajo, que es algo que también estamos viendo hoy en día, personas que no pueden desconectarse del trabajo, por más que estén cansados, por más que están agotados o que tienen familia, no pueden generar esta desconexión. Adicción al internet, y acá también incluimos las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter y todas las redes que ustedes conocen. La adicción a la comida, que está muy relacionado también con de repente la bulimia o el trastorno por atracones, y uno bien interesante que es la adicción al juego. Aquí no solamente hablamos del juego patológico como es la ludopatía, el hecho de ir a casinos, sino que también podemos hablar de lo que son los videojuegos. A veces pensamos, videojuegos y lo relacionamos inmediatamente con adolescentes, ¿verdad? Se ha visto lamentablemente que estas adicciones a videojuegos también se está viendo en personas adultas que invierten dinero, invierten tiempo en este tipo de actividades. Entonces, creo que es importante que tengamos, bueno, les estoy dando un panorama acerca de lo que son los tipos de las adicciones. Obviamente se me pueden haber más que podamos considerar, pero creo que con eso tenemos un buen panorama para entender el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder continuar. Doctora, nos ha dado un panorama bastante amplio acerca de los tipos de adicciones que hay y me gustaría hacer esta pregunta a Ricardo. En su experiencia, ¿cuáles son las adicciones más usuales, Pastor Ricardo? Miren, ya la doctora nos ha compartido una variedad de adicciones, sin embargo, la psiquiatría también nos dice que hoy en día existen más de 100 tipos de adicciones. Sin embargo, lo más común es en la población de solteros de 25 a 40 años, las adicciones principalmente son la pornografía, número uno, y todo lo que conlleva la inmoralidad sexual, el consumo de sustancias, el alcohol, tabaco y drogas, está allí, ¿no? Donde las personas entran básicamente a este tipo de comportamientos o conductas por costumbres sociales o por presión social, creyendo que eso los hace, ok, estar a la par de todos los demás y empiezan este tipo de consumo, ¿no? Empiezan de manera social para luego hacerlo de manera privada, personal, y luego se convierte esto en una adicción. Y uno de los más comunes también vemos entre este grupo de personas de 25 a 40 años, la ludopatía. Y ahí, cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando todo este abanico de alternativas que tenemos, como los juegos en línea, el consumo de Internet con todas sus variantes, el uso de equipos electrónicos como el celular, con todo lo que conlleva estar ahí conectados permanentemente. Hay gente que no puede ni siquiera dejarlo en los momentos de la comida, del descanso, en la hora del sueño, están descansando 1, 2, 3 de la mañana conectados. El PlayStation es otro de los juegos en el que mucha gente pasa horas de horas ahí jugando y por supuesto se ha vuelto muy de moda las series en Netflix. Todo el mundo habla y esto se ha vuelto casi una religión. Y hay gente que es más piadosa y temerosa en no perderse una de las películas de la serie que están conectados, dejan todo, abandonan todo y ahí se enganchan. Y vemos que para un tipo de actividades sociales o recreativas las personas entran en este camino para luego quedar atrapados y de esta manera postergan responsabilidades, actividades sociales, familiares, incluso de alimentación y de descanso. Entonces, aquí vemos que tenemos estos tres que debemos de mencionarlos para poder estar alerta. Básicamente la pornografía, el uso de sustancias y los juegos en línea o la ludopatía en todas sus variantes. Pastor Ricardo, ¿podría indicarnos si en la mayoría de los casos encuentra la tendencia a querer salir de una adicción
¿O generalmente hay un sentido de aceptación a quedarse sumergido en ello? ¿Por qué cree que ocurre esto? Las personas en adicción, después de salir de la negación, porque uno de los principales puntos para empezar su recuperación es salir de la negación. Cuando están en la etapa de negación, indudablemente nada cambia y entran a abismos muy profundos, mentalmente, emocionalmente, moralmente, y van desbarrancándose cada vez más y más, hasta que salen de la negación, que es el punto de inicio para su recuperación. Generalmente, si quieren dejar su adicción por el tema, es que ahora se encuentran esclavizados, como bien lo definía la palabra, el origen de la palabra adicción, la doctora, ¿verdad? Están esclavizados, donde llega al punto donde no tienen capacidad ya de hacer uso del ejercicio libremente de su voluntad, sino que ahora su voluntad está sometida y debilitada. Miren lo que nos dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 12 al 14. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, que tiene que ver con los deseos o pasiones desordenadas, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado, y aquí está la clave, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Las personas no quieren quedarse sumergidas en la adicción. Y esto ocurre porque toda persona ha sido creada con una verdadera e inalienable libertad y dignidad que todos los seres humanos llevamos en nuestro interior. Esto es un bien inalienable, lo tenemos todos los seres humanos y los seres humanos somos muy conscientes cuando nuestras vidas están en ese proceso de desbarrancamiento y de deterioro moral, mental y físico, principalmente por causa de las adicciones. Y en el fondo hay un silencio que grita libertad y dignidad. Por eso las personas no quieren quedar atrapadas, pero el problema no es que la salida es fácil, cuando ya entraron en un proceso de adicción, porque su voluntad está sometida, su voluntad está debilitada y está esclavizada por aquellos elementos que ya la doctora lo explicará, cómo funciona el cerebro para ser atraídos en este tipo de adicciones, que luego es muy difícil poder salir de ellas con nuestra propia voluntad, deseo o ganas. Obviamente, pero todas las personas no anhelan esto. Todos quieren salir, porque todos sufren y experimentan, pero cada vez se van también deteriorando y denigrando moralmente, al punto que algunas personas se rinden. Pero son la minoría, ¿no? Gracias, Pastor Ricardo. En muchos centros de adicciones es usual ver a las personas volver. Sin duda es una lucha de voluntad que demanda mucho esfuerzo. Y esta pregunta va para la doctora Sara. ¿Por qué es tan difícil salir de una adicción? ¿Qué es lo que verdaderamente ocurre en nosotros cuando nos permitimos una dependencia y qué lo causa? Bien, para responder esta pregunta, porque de hecho, como les mencionaba hace un rato, genera cambios también en el cerebro, quiero compartirles otra imagen para que se pueda entender bien lo que quiero explicar. Y para poder entenderlo, tenemos que hablar de algo llamado el sistema de recompensa. El sistema de recompensa es una serie de estructuras, no vamos a entrar en nombres para no marearnos, pero una serie de estructuras que lo que se encargan es de regular nuestra capacidad o nuestra tendencia a aceptar los estímulos placenteros. Funcionan para nuestra supervivencia. Significa que son importantes, por ejemplo, como el tema de la comida, de la música, para reforzar conductas que son buenas para nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo
he tenido un día cansado, ¿sí? He trabajado todo el día y darme un baño un duchazo de agua caliente es algo reconfortante, me genera una sensación de descanso. Entonces mi cerebro aprende que para un día cansado, algo que me ayuda es un baño de agua caliente, ¿no? Entonces comienzo a tener reforzadores de actitudes o de conductas que me generan una sensación de bienestar. Y así comienzo a aprender más conductas que me ayudan a ser eficiente. Cuando mi cerebro percibe una conducta que me hace sentir bien, ¿qué es lo que hace? Libera una sustancia que se llama dopamina, que es la que justamente me da esa sensación de placer. ¿Qué pasa en el caso de las adicciones? Y acá voy a hacer una diferenciación entre lo que hacen las sustancias y lo que hace la conducta, porque lo que están viendo acá en la imagen es lo que hacen las sustancias. Lo que hacen las sustancias, alcohol, tabaco, drogas, es afectar este sistema de recompensa. De manera que a la llegada de la sustancia, ustedes ven acá la imagen, acá ven la forma normal, se produce una cierta cantidad de dopamina, estas bolitas son la dopamina. Cuando hay una sustancia eh, que nos puede generar un daño, se genera mucha más dopamina. Entonces la sensación de placer es mucho más intensa. Yo siento una sensación de satisfacción intensa y por lo tanto quiero continuar consumiendo. Esto va a afectar mis receptores a nivel cerebral, ¿no? Y por eso yo entiendo que lo único que me puede hacer sentir bien es esa sustancia. Por eso la vuelvo a consumir, aún dejando de lado cosas tan básicas como comer, dormir, ¿no? O relacionarme. Las dejo de lado porque se generan estos cambios. Ahora, en el tema conductual o de las adicciones conductuales, aún hay muchas teorías, como les había comentado, pero una de las más aceptadas es el hecho de que yo ingreso a esta conducta y no puedo dejarla generalmente como un mecanismo de evitación a algún malestar intenso. Hay cosas que me predisponen a este tipo de adicciones comportamentales. Y va un poco con la pregunta también que me has hecho. Y justamente quiero hablar de los factores de riesgo. Como ustedes han visto en las dos sesiones anteriores, no hablamos de una única causa, ¿no? Hablamos que todo es multicausal o hablamos inclusive de factores de riesgo porque no son determinantes para que se presente el cuadro. Entonces, adicciones no es la excepción. Y por ejemplo, tenemos lo que son los factores personales, que se refieren al sexo y la edad. Les comenté, en el tema, por ejemplo, de los videojuegos o juegos en línea, predominan los varones. En el caso de las damas, las compras compulsivas. Diagnósticos previos en salud mental, que yo tenga algún diagnóstico de ansiedad o un diagnóstico depresivo. Búsqueda de sensaciones, querer sentir esa adrenalina, querer probar cosas diferentes. El tema de la baja autoestima, ¿no? O no sentirme lo suficientemente capaz de enfrentar determinadas situaciones, entonces las evito, prefiero no relacionarme. Por ejemplo, esto va muy acorde con el tema de los videojuegos. Como me cuesta socializar con las personas de mi edad, con mis pares, y me es más fácil hacerlo por el videojuego, porque en el videojuego o juego en línea tengo un equipo, converso con el equipo, ayudo a ganar a mi equipo. Entonces, me es mucho más fácil relacionarme en este mundo ficticio y comienzo a meterme más y más. Y lo que les decía, ¿no? El tema de la evasión y la búsqueda de placer. Hay personas que tienen como una sensación de vacío y que sienten que pueden llenarlo con cosas, en el caso de las compras, en el caso del sexo, en el caso de la pornografía. Busco con qué llenar esa sensación de vacío que puedo tener. Y obviamente el tema familiar, los factores familiares, es un tema que también tiene un impacto importante. Cuando hay conflictos intrafamiliares, tenemos personas que quieren huir de esos ambientes, ¿no? Imagínense un niño, un adolescente, donde papá, mamá están en constante conflicto, el niño no se puede ir de la casa, físicamente no, pero de repente, psicológicamente, emocionalmente, sí, y se escuda en este tipo de conductas. ¿No? El tema de la sobreprotección, también el hecho de sentir que no puede tomar decisiones, porque papá y mamá siempre están encima de él, es un factor de riesgo. La ausencia, tanto parental como materna, a pesar de lo que escuchamos hoy en día, tanto una figura paterna como una figura materna influyen mucho en el desarrollo de una persona, ¿no? Y obviamente la incomunicación entre los padres, que va muy relacionado con el tema de los conflictos. Las circunstancias sociales también son factores de riesgo, las leyes permisivas, como vemos hoy en día, ¿no? Y de hecho me preguntan mucho, por ejemplo, por el tema del aceite de cannabis.
Si puedo consumir el aceite de cannabis, ¿por qué no puedo también fumarme mi mixto, mi bembos, todos los nombres que tienen esas cosas? ¿Cuál es el problema, no? Y en realidad si bien ambos son derivados del cannabis, en el caso del aceite, por ejemplo, no tiene un componente adictivo, pero tampoco tiene evidencia científica aún, ¿no? Cosa que no pasa con la hoja tal cual. Sin embargo, a veces las leyes normalizan esas conductas. El tema de los bebedores, ¿no? Consumimos alcohol en cualquier situación social. La aceptación del uso de drogas, también es muy común que el consumo de marihuana de forma recreacional, por ejemplo, que lo he escuchado mucho. Y justamente por ese tema también, otro de los efectos secundarios que no mencioné, es que el consumo de marihuana también genera cuadros psicóticos. Entonces también tengo casos, y son casos que he visto, que 2 veces fumaron y desarrollaron cuadros psicóticos, ¿no? Nuevamente, esto es una ruleta rusa. Crisis de valores, eso va a depender de lo que tengamos, y las circunstancias grupales, como por ejemplo el consumo entre compañeros, el hecho de sentir que pertenezco a algún lugar, o la pobreza en cuanto a mis relaciones, no sé relacionarme, no aprendí de repente en la infancia, no aprendí en la adolescencia, y me convierto en un adulto que tampoco sabe relacionarse, entonces nuevamente se esconde en los videojuegos, en los juegos en línea, en las compras, en la pornografía, en el sexo, porque es un escape a la situación que puede estar viviendo en ese momento. Entonces hay que tener en cuenta que hay muchos factores que van a jugar, por eso que ustedes dicen, porque hay personas que sí desarrollan una adicción y personas que no, ¿no? A pesar de que los dos pueden de repente una misma vez de hacer determinada conducta o consumir determinada sustancia, justamente por esos factores que juegan para que aparezca o no aparezca una adicción. Entonces, creo que con eso sí respondo a lo que me has comentado, Lili. Voy a dejar de compartir. Sí, doctora Sara, muchísimas gracias y considero conveniente hacer una pregunta clara y directa para usted. Según la psiquiatría, ¿una persona puede sanarse de una adicción o cuál es la condición que adquiere? Ya, esa es una pregunta muy interesante. De hecho, cuando nosotros tenemos alguna persona que ya se le ha hecho el diagnóstico de adicción, hablamos de que esta persona va a tener siempre esa tendencia, ¿sí? Más que de cura, hablamos de estabilizar a la persona. Y esto lo comento porque a veces decimos, ya terminé mi proceso, ya he estado 1 año, 2 años, 3 años sin la conducta o la sustancia, entonces de repente puedo darme algunos gustos, ¿no? De repente, si es el tema del alcohol, puedo brindar una vez, ya. Esas licencias quedan absolutamente prohibidas porque la tendencia va a permanecer. Es algo que mi cerebro ya se condicionó a la sustancia, ya está condicionada a la conducta. Entonces, tener así sea una pequeña licencia, lo único que va a hacer es activar nuevamente todo el proceso y generamos lo que es la recaída. De hecho, la mayoría de recaídas son por eso, porque se dan pequeñas licencias y ahí es donde nuevamente comienza toda la situación. Gracias, doctora. Entonces, una persona puede luchar con una dependencia o adicción, pero mantendrá una tendencia. Y esta pregunta va para el pastor Ricardo. ¿Cómo se contrasta esto con lo que dice la palabra de Dios? ¿Se contradice la ciencia y la Biblia en este punto? Gracias, es una pregunta muy, muy interesante, en verdad, pero debemos entender que la ciencia está al servicio de Dios para provecho de la humanidad y no Dios al servicio de la ciencia. Se complementan. Dios obra de manera particular en cada situación. Dios es soberano y tiene todo poder. Para Dios no hay nada imposible. Partimos de esta premisa entonces, que Dios tiene todo poder, Dios es soberano, Dios es el Señor y, por supuesto, no hay nada que impida que Dios obre aún en una persona con adicción, no solamente para librarlo, sino también para llevarlo a una libertad donde no haya más esa tendencia a volver a la recaída. Sin embargo, dentro del pueblo de Dios hemos visto casos de hermanos que han sido libertados totalmente, liberados y radicalmente de la adicción
y de la tendencia a continuar en la adicción. Esto ya no podemos explicarnos, pero lo cierto es que hay, de una manera tangible, hermanos, con testimonios donde nunca más, no solamente han experimentado la libertad, sino también la probabilidad con esa tendencia a volver a caer. Recordemos que la ciencia siempre tiene sus límites. En cambio, Dios no. Por ejemplo, lo que la ciencia no puede hacer es resucitar a un muerto de la tumba. Más aún, después de 4 días de estar enterrado o sepultado, cuando un cuerpo ya empieza a descomponerse. Dios lo hizo levantando a Lázaro de la tumba. Por eso, Dios puede liberar totalmente, no solo de la adicción, sino también de la tendencia a recaer. Pero en otros casos, Dios libra al adicto a través de una serie también de tratamientos y asistencia profesional. Y también Dios capacita al adicto con recursos espirituales, donde, por ejemplo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, y por supuesto hoy nos lo dice también a cada uno de nosotros: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, hay un anhelo de salir y no volver, pero esa tendencia y ese comportamiento que ya va más allá de mi voluntad y de mis buenos deseos, en mi cerebro se ha reprogramado para obtener placer, sensaciones agradables a través de esos estímulos, ya sean la pornografía, ya sea los juegos por internet, etcétera. Encuentro cierto placer y satisfacción. Y estos estímulos son como descargas eléctricas que mi cerebro va a ordenar a todo mi cuerpo, a todo mi ser, a volver a repetir. Eso, por ejemplo, es lo que hace que la persona esté recayendo totalmente. Y ahí en la Biblia vemos que Dios nos ha dado recursos espirituales. Nos dice: velad, cuida y vigila los lugares a los que vas, las personas con que te relacionas, lo que no debes consumir, lo que no debes ver, etcétera. Pero también nos dice: orad para que no entres nuevamente, para que esos estímulos no sean desactivados o activados en tu ser interior y otra vez empieces a experimentar esos impulsos, esos deseos que no los puedas controlar. Porque tienes la ganas, quieres no volver a recaer, pero la carne nos dice es débil. Y de una manera sobrenatural y de una manera espiritual, Dios obra a través del Espíritu Santo para darnos esos recursos que nos permitan mantener el dominio propio, que nos permitan mantener vigilancia. Y eso es lo primero que vemos con respecto a los recursos espirituales. Y por supuesto también con un cambio en el clima del núcleo familiar. ¿No? Debe haber ahí un cambio con hermanos, por supuesto, en la fe y amigos, para no ceder a la tentación y finalmente recaer. Entonces, sí, Dios puede obrar de una manera sobrenatural y de una manera radical, pero también Dios le ha dado recursos a la persona en adicción para que haga uso de estos recursos profesionales, estos recursos espirituales, estos recursos sociales, culturales, que le permitan entonces mantenerse vigente, mantenerse sin recaídas. Y Dios es todopoderoso para hacer todas las cosas, dice la Biblia, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Va más allá de nuestra razón. Muchas gracias, Pastor. Nos hizo recordar la importancia de la soberanía de Dios, ¿no? La soberanía de Dios en nuestras vidas. Y esta pregunta va un poco hacia la doctora Sara. Y si entramos a las consecuencias de las adicciones, ¿cuáles son las principales, doctora Sara?
En realidad, las consecuencias de las adicciones se dan en muchas esferas. Por ejemplo, comenzamos con lo que son las consecuencias personales. Como bien había comentado el pastor, habló que hay una primera etapa de negación, ¿no? Que nosotros lo llamamos una etapa precontemplativa, cuando la persona ha recibido comentarios de que, oye, estás mucho tiempo en esto, y minimiza la situación, no acepta que pueda tener un problema. ¿No? Está la etapa contemplativa cuando ya lo considero, ¿no? Está una etapa de preparación cuando digo ya, creo que sí necesito una ayuda, la etapa de la acción cuando voy a buscar la ayuda y la de mantenimiento, que es cuando me mantengo en abstinencia. Entonces, cuando la persona ya comienza a tener una conciencia de enfermedad, la primera o el primer conflicto o la consecuencia personal es en cuanto a su concepto, en cuanto al autoconcepto, ¿no? A sentirse muchas veces animado, como les comentaba. Nadie inicia en una sustancia, en una conducta, pensando que va a terminar en un problema de adicciones. Todos piensan que lo pueden controlar o que van a poder parar en algún momento. Entonces, en ese sentido, comienza a afectar el tema personal, comienza a afectar también a nivel físico. Como les dije, en el caso de las sustancias hay un daño directo y en el caso de las conductas hay un daño indirecto porque por perseverar en alguna conducta yo puedo dejar de dormir, puedo dejar de comer, puedo dejar de asearme porque quiero seguir en lo mismo, entonces eso también me va a generar una consecuencia indirecta. Hay también consecuencias laborales y económicas, porque de repente o son dos cosas, o mi rendimiento laboral baja, porque de repente ya no me puedo concentrar de la misma forma, porque estoy pensando en lo que voy a hacer después, ¿no? O porque de repente comienzo a restarle importancia, porque como vimos al inicio, esta conducta o esta sustancia toma la mayor relevancia en mi vida, ¿no? Hay consecuencias sociales porque también me aíslo. Ya, o sea, como de repente he recibido muchos comentarios acerca de que estoy haciendo una conducta que es potencialmente dañina para mí y de repente para mí no lo es, entonces comienzo a alejarme de las personas o cuando hay síntomas de abstinencia y estoy irritable, genero conflictos con mis pares o con mi familia, ¿no? Y esa es la última consecuencia a nivel familiar. Generalmente, si es una persona que todavía vive con su familia, de hecho, el abordaje también incluye a la familia, porque es muy difícil realmente para una familia lidiar con una persona que tiene adicción y sobre todo que está en una etapa de repente precontemplativa, donde ni siquiera ha aceptado o ha considerado que tiene algún tipo de problema. Entonces, como ven, las consecuencias se dan alrededor de todo lo que nos va pasando y también dentro de nosotros, ¿no? Creo que una consecuencia de la que también puede ahondar el pastor es el fallo o el impacto a nivel espiritual que también va a generar la conducta o las sustancias, ¿no? Pero a grandes rasgos son esas. Gracias, doctora. Por lo que ambos han ido comentando, las adicciones son una escalera en la que cuesta retroceder, un proceso donde se pone mucho en riesgo. Y esta pregunta va para usted, doctora Sara, es ¿cómo prevenir una adicción o cómo salir de una si ya estoy encerrado o encerrado? Ya, correcto. A ver, primero, en cómo prevenir la adicción, es importante que nos volvamos un poco más observadores. Si hemos mencionado las características, es importante que, por ejemplo, comencemos a ver en qué estoy invirtiendo más mi tiempo. ¿Cuántas horas paso frente al televisor, frente al internet, frente a, de repente, alguna página por ahí, ¿no? O cuánto tiempo paso en los videojuegos. Veamos un récord de mis horas, en qué las invierto más. Porque en realidad, en lo que más invierto mi tiempo, suele ser lo que más me importa, o a lo que más le dedico, ¿no? Revisar mis cuentas, en qué estoy también invirtiendo dinero más, en compras, no sé, pues, de ropa, maquillaje, en los videojuegos y en los juegos en línea se gasta bastante. Estoy gastando también más en esto, en revistas, en suscripciones a páginas. ¿En qué se está yendo mi dinero? Observemos el círculo social que nos está rodeando. Son personas, como ¿se acuerdan que dentro de los factores de riesgo estaba también la permisividad a nivel social? Me rodeo con personas que normalizan conductas que pueden ser riesgosas para mí o no. ¿Quiénes son los que me rodean? Y obviamente promover diferentes actividades.
¿no? Obviamente, actividades que son buenas para mí, más actividad física, de repente, si veo que de pronto me doy cuenta que estoy muchas horas con el teléfono, ¿no? Que como mencionaba el pastor hace un rato, de pronto no puedo dejarlo ni para comer, o estoy durmiendo y aunque estoy durmiendo y escucho un mensaje, me levanto para contestar el teléfono o para ver el mensaje que ha llegado, algo puede estar generando esta conducta, ¿no? Entonces va lo siguiente, pongamos límites en los tiempos, en las actividades que realizamos. Y por supuesto, algo que creo que también es importante es que conversemos con alguna persona de confianza. Creo que a veces nos quedamos callados porque tenemos miedo a ser juzgados o miedo a que nos digan porque ya sabemos que algo estamos haciendo mal, ¿no? Entonces, si se genera ese temor, creo que ya es una buena señal. ¿Por qué no puedo compartir algo si se supone que estoy haciendo algo bien? Y en el caso que yo ya esté en un problema de adicciones, de hecho, lo primero es buscar algún tipo de ayuda o consejería. Hay algunas, hay algunas indicaciones conductuales que nosotros manejamos, sobre todo en una primera instancia, y es eliminar los estímulos más groseros. Significa que si, por ejemplo, yo consumía o tomaba mi botella de cerveza en la esquina de mi casa, yo ya no puedo ir por esa bodega, ni siquiera debo pasar por esa esquina, ¿no? Me alejo de cualquier ambiente relacionado al consumo. Me alejo de cualquier persona relacionada al consumo. Si el tema que me lleva al consumo es el tema monetario, pues no manejo dinero. Y hay algo que nosotros le llamamos, es que haya siempre un efecto sombra. Significa que tengamos alguna persona de apoyo que sea una persona que nos acompañe presencialmente y a quien podamos rendirles cuentas, ¿no? Para tener también ese feedback. Esas son en cuanto a algunas indicaciones conductuales de inicio. Ya conforme se vaya avanzando en el proceso, se va soltando algunas cosas. Hay casos en los que los síntomas de abstinencia, cuando dejamos de la conducta o el consumo, son tan intensos que me generan mucha dificultad. En esos casos nos apoyamos de la medicación, pero es para bajar esos síntomas de abstinencia. Ya una vez estables, nos manejamos solamente con la parte psicoterapéutica. Gracias, doctora. Muy importante los consejos que ha brindado. Y esta pregunta va para el pastor Ricardo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué propone Dios para ser verdaderamente libre? Es muy interesante. Este es el mensaje finalmente del plan de salvación, el plan de redención de Jesucristo cuando viene a la tierra, ofrecernos libertad. En primer lugar, vemos que la Biblia nos dice que el experimentar y el vivir en libertad es para un hijo de Dios, para una hija de Dios, estar o permanecer unido a Cristo. Esto es fundamental. Miren lo que nos dice Juan, el capítulo 15, el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Esto es fundamental. Esa unión vital es la que nosotros debemos cultivar en Cristo. Y esa es la prioridad en la vida de toda persona. Porque cuando nos unimos a Cristo y permanecemos en Él, nuestro ser interior se fortalece justamente, y de esa manera podemos hacer uso del ejercicio libre de nuestra voluntad para, por ejemplo, decidir vivir para la gloria de Dios, vivir en santidad, vivir para servir a nuestro prójimo. Y son las cosas en las cuales debemos invertir nuestro tiempo, nuestras energías. Además, el apóstol Pablo nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Miren, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas, el capítulo 5, el versículo 1. ¿Cómo me mantengo firme en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que plantearnos. ¿Cómo me mantengo? ¿Cómo te mantienes
firme en Cristo, para no fluctuar, para no debilitarte, para no apartarte. Porque cuando tú te apartas de Cristo, tu alma empieza a secarse. Y al empezar a acercarse todo tu ser interior, tú necesitas estímulos y necesitas algo fuerte que reemplace aquello que has roto en tu comunión con Dios. Y por supuesto, dejas la fuente de agua viva para correr, como decía el profeta Jeremías, tras las cisternas rotas que no retienen agua. Y ahí no hay nada. Simplemente es una ilusión, una fantasía, un engaño en el que caemos presa cada persona que entre en este camino. Pero ¿cómo me mantengo firme en Cristo Jesús? En primer lugar, perseverando en la oración. Número 1, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando yo me mantengo firme y persevero en la oración, en la medida que esté en comunión con mi Dios, dejando mis luchas, dejando mis temores, dejando mis ansiedades, dejando compartiendo con Él ese desequilibrio que he empezado a tener en mi vida, por ejemplo, a gastar mi dinero de una manera desordenada en esto o en aquello que está generándome la adicción. Y empiezo a abrirle mi corazón a Dios y a derramárselo en oración. Y cuando esto empiezo a hacer, mi ser interior, por obra del Espíritu Santo, empieza a fortalecerse para mantenerme firme en esa dignidad y en esa libertad que todo ser humano anhela en su corazón. Esto es en primer lugar, perseverar en la oración. En segundo lugar, perseverar en la lectura y obediencia de la palabra de Dios. La lectura y la obediencia a la palabra de Dios. En Juan 8, 31 y 36, miren lo que nos dice el mismo Señor Jesús. Dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él, Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es interesante porque nos dice, no nos dice entenderéis, sino conoceréis. Habla de una relación, de una experiencia personal. Y esa verdad que no es otro que la misma persona de Jesucristo, porque la palabra nos lleva a Jesucristo como el supremo bien de la vida. Y él dice que la verdad que es Cristo nos hará libres. Así que ahora el versículo 36 lo enfatiza. Si el Hijo os libertare, justamente esa verdad es el Hijo, es Jesucristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, en primer lugar, hemos dicho mi vida unida a Cristo. Pero en segundo lugar, siendo llenos para vivir guiados por el Espíritu Santo. Siendo llenos para vivir entonces guiados por el Espíritu Santo. Miren el texto de Efesios 5:18. El texto en Efesios 5:18 nos dice, justamente hablando de lo que nos produce adicción y esclavitud, en contraste con lo que nos lleva a la verdadera libertad. Nos dice no en la parte negativa, lo que debemos rechazar. No os embriaguéis con vino. Primera cosa en negativo, no os embriaguéis, ¿no? Y además nos dice en el cual hay disolución. En el cual hay disolución, habla de que una persona bajo los efectos del alcohol está afectado totalmente en su mente, en su estabilidad y en su lenguaje normalmente. No solamente la mente es afectada, sino la forma como hablamos. Hablamos desinhibidamente. Nos podemos empezar a alucinar Superman,
los liberadores y empezamos a hacer el ridículo y a exponernos de esta manera, porque estamos bajo los efectos del alcohol y nos volvemos disolutos, permisivos a la inmoralidad. Empezamos a permitirnos y darnos ciertas licencias bajo estos efectos que nos llevan siempre a la esclavitud. La contraparte nos dice ahí entonces, antes bien, lo que se debe superponer a lo negativo, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Cuando la vida está bajo el control del Espíritu Santo, hay libertad. Nuestras palabras salen con gracia. Hay estabilidad emocional y mental. Hay estabilidad espiritual y moral. Hay libertad para tomar decisiones sin estar atado a un sistema del cual ya Dios nos advierte. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero cuando el adicto está en este problema, esto se convierte en su Dios y en su prioridad en su vida. Y por supuesto, estos dos elementos fundamentales, estas dos verdades que las encontramos en la Biblia, es lo que nos lleva a esa verdadera libertad. Porque nuestro ser interior es fortalecido, nuestra mente es iluminada y podemos darnos cuenta con total claridad, obviamente, de lo que es bueno para desechar lo que es malo. Pero bajo, en esa unión con Cristo, que es nuestra relación vital con Él, y vivir bajo la llenura del Espíritu Santo. Muchas gracias, pastor. Con lo que refiere, creo que es muy importante lo que usted acaba de decir, la parte de la oración y la meditación de la palabra y sintiéndose en el Espíritu de Dios. Y esto me vienen preguntas para ambos, para la doctora Sara y para usted. Ambos en su experiencia, ¿qué condiciones son las adecuadas para que una persona pueda sanar? Es decir, ¿qué tan importante puede ser el entorno de una persona que sufre una adicción? ¿Y cómo contribuir positivamente en la vida de una persona que lucha con una adicción? Doctora Sara. Perdón. El entorno familiar en realidad es muy importante. Suele ser de alguna forma el soporte para una persona que está cursando con esos problemas. Cuando hablamos de entorno familiar puede ser o la familia nuclear o de repente la pareja actual, ¿no? El esposo o la esposa, que los ayuda un poco a salir de ese proceso porque digamos que le dan los ánimos para poder seguir. A veces hablamos de lo que es la motivación primaria y la motivación secundaria. Muchas veces una persona con adicción comienza el cambio por una motivación secundaria. Significa que lo que lo motiva no es tanto querer cambiar, sino para no hacerle más daño a la familia, no hacerle más daño a alguien a quien amamos mucho, ¿no? Eso se llama una motivación secundaria. Entonces, a veces comenzar por esa motivación, aunque no es lo que apuntamos, ayuda a iniciar ya el proceso. Entonces, si la familia se muestra renuente, no quiere conversar con él o le da la espalda, por decirlo así, este primer escalón, que es la motivación secundaria, se nos puede esfumar. Entonces, sí es importante que sea la familia. Ahora, como les mencioné también, la familia se ve golpeada por estos síntomas, por los síntomas de abstinencia, por la conducta del paciente. Entonces, también es importante que la familia reciba un soporte, ¿no? Ya sea una consejería o terapia familiar o lo que sea, pero sí es importante que la familia también o la pareja reciba también un soporte para poder ayudar a la persona. ¿Había otra pregunta? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo contribuir positivamente en la vida de una persona que lucha con una adicción? Bueno, también, lo primero es no juzgar. Manejamos lo mismo que en las sesiones anteriores. Es muy fácil señalar con el dedo, decir tú eres así, eres asá, por esto, porque no me hiciste caso. O sea, señalar o juzgar no va a ayudar a generar el cambio. Lo que podemos hacer de repente es mostrarle los efectos secundarios que ha tenido esta conducta, todo el daño colateral que se ha generado para poder motivarlo también al cambio, ¿no? A poder avanzar, a que inicie este proceso.
que suele ser largo, no es un proceso de un mes, 2 meses, es un proceso que suele tomar años. Entonces necesita una compañía en todo ese tiempo. Gracias, doctora Sara. Pastor Ricardo, ¿nos podría Eh, responder las preguntas que sí, por hicimos? supuesto. Va en línea lo que ya la doctora nos ha dicho. El entorno es clave en la vida de una persona con adicción, ¿no? Que va desde la familia y los amigos. Son ese núcleo que se extiende muy cercana después de la familia, que son los amigos. Esto es clave. Siempre se dice que cuando hay una persona dentro del seno de la familia en adicción, toda la familia sufre. Todos están enfermos. Principalmente la familia que están en el día a día con la persona que está en este tema, en este drama de la adicción, debe recibir asesoría, la familia, ¿no? Para saber cómo tratar a una persona adicta. Eso es clave. Son ahora dos dimensiones opuestas que se está viviendo dentro de la misma realidad. Entonces, la familia necesita aprender a entender cuál es el tipo de pensamiento y el tipo de comportamiento que adquieren los patrones de pensamiento y los hábitos que adquieren las personas en adicción para no, por ejemplo, debilitar a la persona emocionalmente. Porque una de los problemas de la persona adicta es que sus emociones están a flor de piel por la vergüenza implícita, por causa justamente de esa dignidad de que todo ser humano hemos sido creados con una dignidad que es un bien, un tesoro en la vida de todo ser humano. Y cuando el ser humano está en ese proceso, sus emociones están a flor de piel, está muy sensible, rápidamente entiende ese tipo de mensajes subliminales que la familia, con una mirada inadecuada, con una palabra inoportuna, puede desmoronar emocionalmente a la persona y desarmarse esa persona para buscar sensaciones que lo animen, lo estimulen y vuelve por ese camino, el camino oscuro de la adicción. Entonces, lo que la familia debe recibir asesoría, debe capacitarse también. Y por supuesto, ¿qué es lo que debe contribuir positivamente en la vida de una persona que lucha con la adicción? Es, en primer lugar, un clima de estabilidad dentro de los círculos familiares y sociales, de comunicación. Esto es fundamentalmente de cooperación. Las personas que están en adicción deben tener tareas, deben tener hábitos, deben tener el mismo patrón. Por ejemplo, si una persona ha estado internada en un centro de recuperación, uno de los patrones comunes que todas las personas reciben en estos centros empiezan después de hacerles un lavado total, a veces, muchas veces con cura de sueño, con tratamiento médico, las personas son desintoxicadas y muchas veces encerradas porque va a haber una reacción de violencia. Pero luego entra el proceso de estabilización de la persona en su salud mental y emocional. Ya el cuerpo no le va a exigir consumir sustancias como lo hacía antes, pareciendo que se muere si no lo hace. Y luego lo que hacen a continuación es empezar a darle todo un conjunto de reglas para mantener a la persona ocupada con una disciplina muy marcada que tiene que cumplirla. Eso, por ejemplo, no debe romperse dentro del seno de la familia. Por eso debe haber la cooperación a través de esto y las familias deben insertarse para saber cuál es el proceso para continuar en casa. El respeto es fundamental. El respeto va desde una mirada que valida, una mirada que
que te comunico que tú eres importante, valioso, que te amamos. No solamente son las palabras, porque ellos leen mucho los mensajes subliminales. Y esto es muy importante porque están muy sensibles. El respeto, entonces, dentro del seno de la familia es clave. Esto es lo que debe contribuir, ese clima de estabilidad, comunicación, cooperación, respeto, fundamentalmente, para contribuir a la recuperación de la persona en adicción. Qué interesante lo que nos han ido comentando, gracias Pastor. Vamos a leer algunas preguntas que hemos ido recopilando de las personas que nos acompañan hoy. Permítanme, aquí está. Doctora Sara, ¿toda adicción requiere una terapia? Bueno, en el caso de salud mental, cuando ya tenemos un diagnóstico de adicción tal cual, siempre recomendamos una terapia. ¿Por qué? Porque generamos un cambio. Lo que queremos generar es no solamente la conciencia de la enfermedad, sino también darle habilidades para que pueda afrontar diferentes estímulos. Cuando uno entra en una adicción, ya no solamente es la sustancia o la conducta, a veces son estímulos que también me despiertan el deseo de volver a esa sustancia o a esa conducta. Por ejemplo, si yo, vamos a imaginar, si yo cuando consumía alcohol, escuchaba una canción determinada, ya cuando salgo y vuelvo a escuchar esa canción, me va a recordar que consumí alcohol escuchando esa canción. Entonces, necesitamos aprender algunas habilidades y algunas herramientas para, uno, reducir estímulos y dos, controlar esos estímulos. Entonces, en el caso de adicciones en salud mental, nosotros siempre recomendamos terapia de forma complementaria. Oh. Doctora Sara, también aquí hay una pregunta para usted que indica, ¿puede reemplazarse una adicción de sustancias por una comportamental? Generalmente pueden coexistir los dos, ¿no? Entonces, yo tengo una adicción de repente a la marihuana, pero también puedo tener, como les digo, son factores de riesgo. Generalmente los que tienen consumo de marihuana son personas ansiosas, son personas que no saben cómo como como un depresor del sistema nervioso, entonces me tranquiliza, me baja la ansiedad. Entonces ya puedo relacionarme mejor, ya puedo hacer esto. Entonces, a veces noto que la marihuana no me dejan consumirla como yo quiero o no tengo dinero. ¿Qué otra cosa me funciona también? Videojuegos, juegos en línea. Entonces, pueden coexistir o pueden virar también de una sustancia a una comportamental. Si es que no he trabajado mi pensamiento, si es que no he tenido conciencia de enfermedad, si es que no he tenido ningún tipo de apoyo. Gracias, doctora. Y esta pregunta va para el pastor Ricardo. ¿Qué aconseja para prevenir una futura adicción en adolescentes o jóvenes en cuanto a los videojuegos? ¿Considera que es un problema en adultos? Sí, porque en realidad mientras la persona está bajo la tutela y el cuidado de los padres, si es un niño o un adolescente, es muy importante que los padres regulen el comportamiento, ¿no? Regulen, tomen control del uso de lo que consumen sus hijos en casa. Hoy estamos todos confinados todavía. Los chicos están estudiando a través del Internet, ¿no? Están conectados, pero también están jugando, también están mandándose una serie de enlaces, de chistes y de muchas cosas. Hay que tener ahí supervisión, indudablemente. Pero este comportamiento que, que se puede regular en personas que todavía están bajo tutela, cuidado de los padres, es mucho más complicado en adultos, porque ya tienen autonomía, ¿no? Económica, legal, autonomía de decisión, obviamente, y es mucho más difícil. Pero en realidad hay síntomas, hay ciertos comportamientos, el desánimo es uno de ellos, la falta de apetito, la inestabilidad, si veíamos que era una persona, por ejemplo, alegre, abierta y ahora se encierra, ahora no quiere comunicarse o está irritable esa persona, hay que estar observando también y dialogando con las personas.
¿Qué es lo que les está pasando? ¿Por qué estos cambios tan radicales cuando eran lo opuesto a este tipo de comportamientos? Y las personas, en un sentido, vamos emitiendo señales cuando algo está pasando en nuestro interior. Y, por supuesto, lo que va sucediendo en nuestro interior y por todo lo que querramos esconderlo u ocultarlo, siempre lo revelamos a través de nuestro comportamiento. Y hay que estar atentos. Gracias, Pastor, por lo que nos acaba de mencionar. Aquí acaba de llegar una pregunta. Justo dice, ¿la codependencia es otro tipo de adicción o a qué se refiere exactamente? Bueno, estamos consultando y esta pregunta la vamos a responder en la siguiente serie, donde vamos a hablar sobre emociones intensas. Y bueno, antes de poder finalizar, saltan dos preguntas. ¿Puede un creyente vivir en libertad el resto de su vida? ¿Qué garantiza la verdadera y permanente libertad? Para dar respuesta a estas preguntas, queremos invitar a nuestro hermano Max Ramírez, quien nos compartirá su testimonio de lo que significa en su vida la verdadera libertad. Bienvenido, hermano Max Ramírez. Hola, ¿qué tal, Ilan? ¿Cómo estás? Bueno, primero, un privilegio. Muchas gracias por invitarme. He preparado mi testimonio para que esté algo ordenado, para que no se me escape nada. De antemano, doy gracias a ustedes por el tiempo que le dedican a estos temas. Bueno, mi nombre es Max Ramírez. Actualmente tengo 33 años. Voy a contarles mi testimonio, lo cual está relacionado con el tema del desorden en el ámbito sexual. Mi historia comienza de los 8 años. Desde algo aparentemente gracioso, divertido, algo secreto. A esa edad conocí la pornografía. Lo que en esos tiempos eran revistas, fotos y cosas muy parecidas. La necesidad de querer descubrir más fue creciendo con los años, definitivamente. Obviamente no sabía que me estaba metiendo hasta que toqué fondo a los 16 años. Mi enamorada de ese entonces quedé embarazada. Y yo sin saber qué hacer. Fueron 3 meses que demoré en contarle lo que pasaba a mis padres, hasta que se los dije finalmente, independientemente de cómo pasaron las cosas o si estaba en mis manos hacer algo o no, todo terminó en un aborto. Me gustaría decir que no quería que pase, pero dentro de mi corazón no quería tener al bebé, por más que sabía que no era lo correcto. Luego de esta experiencia, que nunca olvidaré, continué con mi vida y con los hábitos desordenados, promiscuos y realmente aberrantes. Me sumergí cada vez más en la adicción sexual. A los 19 años, en el 2006, conocí al Señor por medio de un amigo del instituto. Tomé mi decisión consciente y sabiendo que yo era un desastre por dentro. Las cosas comenzaron aparentemente bien y me encantaría decir que el Señor me quitó repentinamente los hábitos desastrosos que tenía, pero no fue así. Decidí al poco tiempo regresar a la vida de satisfacción y de placer sexual, en pornografía, masturbación e inmoralidad. Me involucré en relaciones claramente no aprobadas por el Señor, aunque a toda costa traté de sustentarlas. Pero algo había cambiado y era que el Espíritu Santo que Dios me había dado nunca me dejó de hablar al oído. Por supuesto que yo lo silenciaba muchas veces. Al poco tiempo, una vez más tocando fondo, hablo con mi amigo, que ahora ya es mi hermano, confesando mi pecado oculto. Y quiero dejar claro que que yo era uno más en la iglesia, asistiendo a los grupos, compartiendo, teniendo una vida social aparentemente buena, pero teniendo ese secreto muy al fondo. Esto me llevó a hablar con el que en ese entonces era mi guía, y es por eso que conozco un ministerio que trataba la lucha de cristianos en el ámbito sexual. Lo hice 3 veces, y las 3 veces incompletas, sin ningún tipo de compromiso, seguí llevando mi vida en desorden. Ahora se hacía más difícil confesar mi pecado y pedir ayuda, porque ya era cristiano, tenía varios años en la fe, y no era posible que a esas alturas tenga las mismas luchas, mucho menos una vida paralela de inmoralidad. Ya existía vergüenza y un orgullo del cual no quería soltar.
Finalmente decido confesar mi pecado a mi pastor, ya en desesperación, a un hermano de confianza, un hermano en Cristo de confianza, incluso a mi padre, que no es cristiano, por cierto. De esa manera se marca un nuevo inicio, lleno de luchas, pero con mucho amor de esas personas. Terminé el curso que no pude culminar las anteriores veces del Ministerio que trata las adicciones sexuales. Y luego de unos años terminé siendo mentor dentro del ministerio hasta el día de hoy. Actualmente estoy casado con una mujer que me aceptó con mi pasado. Ella es ahora mi principal aliada y es la que me acompaña día a día en medio de mis luchas. Doy gracias a Dios por por haber encontrado la libertad en las razones correctas, en darle la gloria a Dios. No en el orgullo, no en la apariencia, no en la culpa, no en el qué dirán, sino en darle la gloria a Dios, en reconocer su misericordia y perdón inmerecido que me dio. Y acá está el punto primordial. ¿Cuáles son las razones para dejar de hacer algo? ¿Es parte de la gloria de Dios o tener el reconocimiento yo? Finalmente llego a la conclusión que desde los 8 años Satanás buscó mi destrucción. Pero más importante es que desde mi nacimiento Dios tenía preparada su gracia. Desde antes de mi nacimiento Dios me había dado misericordia para acceder al arrepentimiento y me había dado amor. Otra conclusión es que erróneamente mi primer pensamiento fue tan solo cumplir la ley, dejar de pecar. Pero la ley no salva, solo me muestra mi falta y mi pecado. En cambio, la gracia de Dios es la que nos lleva a obedecerlo por amor, por decisión y no por obligación, sino por libertad. Por medio de mi lucha sexual entendí que mi falta de amor, mi falta de perdón, la falta de paciencia, la falta de comprensión hacia los demás era el resultado de no entender el perdón de Dios. Dios usó mi pecado para transformar mi corazón, ablandarlo y empezar a amar a los demás como Cristo me ama y dio su vida por el perdón de mis pecados. Bueno, ya para ir terminando, quiero despedirme diciendo que cada día es un día nuevo, no se repite en absoluto. Son nuevas decisiones, son nuevas exposiciones, es una nueva elección de libertad, de creerle a Cristo que realmente me ha perdonado y que soy libre. La oración y el conocer la verdad por medio de la palabra es vital. Si sigo siendo tentado, claro que sí, sigo siendo tentado, pero ya no elijo ser libre por mí, sino que soy libre y decido esa libertad por quien dio la vida por mí. Y sobre todo es que ahora soy herramienta de Dios dispuesta a ayudar a otros, siendo consciente que el ayudar a otros es parte de mi proceso de restauración. Dice la palabra en Josué 24:15, elige hoy mismo a quién servirás. Así que eso es lo que les puedo compartir como parte de mi testimonio, lo más resumido posible. Espero que el Señor les abra su corazón y que rompan de alguna u otra manera con salir de esa negación que se estaba hablando, con salir del de ocultarlo, porque Satanás lo que quiere hacer es destruirnos, y por otro lado Dios está dispuesto con los brazos abiertos a perdonarnos en primer lugar, a darnos la salvación y a darnos las herramientas también para poder salir de alguna adicción, cualquiera que sea. ¿Sí? Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Ok, gracias Max por este testimonio valiente, como siempre te ha caracterizado después de conocer a Jesucristo, y con Max en este proceso hemos caminado algunos años ahí orando, aconsejando, llorando con él, muchas veces en su dolor, y gracias a Dios. Para mí ha sido un gozo compartir este proceso y ha sido un gozo compartir también su vida matrimonial, y gracias a Dios por eso. Pero quiero dirigirme a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos que están conectados, siguiendo este tipo de conversatorios. Y quiero decirte que si tú estás allí luchando con algún tipo de adicción y lo tienes muy oculto y te estás dañando y desmoronando moralmente, queremos ayudarte. Queremos darte asesoría espiritual,
asesoría bíblica y, por supuesto, si es necesario, médica. Pero queremos que tú escribas en el correo, que a continuación lo vamos a publicar allí. Si pueden comunicarle el correo, escribas allí para poder conocerte, poniendo tu nombre, el problema que estás atravesando, un celular, y de esta manera nosotros vamos a ayudarte. El correo es dios.mimenteyyo@gmail.com. dios.mimenteyyo@gmail.com. Escribe a este correo. Vamos a mantener total discreción, por supuesto, y vamos a ayudarte. Dejamos entonces ese correo para seguir trabajando con este tema. Muchísimas gracias, Max. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por estar conectados, siguiendo este conversatorio en esta noche. Definitivamente gracias, Max. Hablar de la salud mental sigue siendo un desafío en pleno siglo XXI porque aún hay mucho desconocimiento. Por eso, desde este espacio queremos contribuir a que podamos examinar nuestros pensamientos desde la perspectiva bíblica, que como hemos ido viendo no es contradictoria con un enfoque médico. Antes de despedirnos, les informamos que el tema 4 de esta serie será el martes 3 de noviembre a las 8:30 de la noche. Hablaremos sobre emociones intensas. Hemos llegado al final de este tema. De parte del Ministerio de Adultos de la Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores, agradecemos su presencia. Muchas gracias, Pastor Ricardo Jiménez. Muchas gracias, doctora Sara Ruiz. Muchas gracias, hermano Max Ramírez, por acompañarnos en esta noche. Aún nos queda un tema de Dios, mi mente y yo. Los esperamos. Que Dios los bendiga.